Existe un instante particular, casi invisible para los historiadores que estudian grandes batallas o movimientos de ejércitos, en el que un hombre comprende que todo lo que construyó a lo largo de su vida está a punto de derrumbarse por completo. Para los generales del Tercer Reich, ese momento llegó de maneras distintas. En el interior de un bosque cerca de Duisburgo, en el asiento trasero de un automóvil en la carretera entre París y Metz, en una celda de la prisión de Plötzensee con una cuerda fina colgando de un gancho metálico. 12 de los 18 mariscales de campo alemanes que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial terminaron fuera del servicio activo antes de que la guerra concluyera, y 6 murieron en circunstancias violentas. El ejército alemán que llegó a la Segunda Guerra Mundial era una institución formada durante siglos de tradición prusiana. La lealtad al Estado, la obediencia al superior jerárquico, la subordinación de cualquier juicio personal a la cadena de mando. Esa misma tradición fue la que permitió a Adolf Hitler convertir a hombres de considerable inteligencia táctica en instrumentos de una guerra que muchos de ellos, en privado, sabían que no podía ganarse. La tensión entre el juramento de lealtad al Führer y la convicción creciente de que Alemania marchaba hacia el desastre marcó la psicología de casi todos los comandantes que aparecen en este. De todos los mariscales de campo que sirvieron a Hitler, probablemente ninguno representó mejor la contradicción del soldado profesional alemán que Walter Model. Nacido el 24 de enero de 1891 cerca de Magdeburgo, hijo de un director de escuela sin recursos militares ni títulos nobiliarios, Model llegó a la cima del ejército alemán no por herencia, sino por una brutalidad casi sobrehumana de trabajo, voluntad y desprecio por su propia seguridad. En el verano de 1944, comandaba más de la mitad de todas las fuerzas alemanas en el frente oriental. Ningún otro general en la historia reciente de Alemania había acumulado tal responsabilidad en tan poco tiempo. Lo llamaban el Feuerwehrmann del Führer, el bombero. Cada vez que una sección del frente se acercaba al colapso, cuando las divisiones estaban cercadas y los comandantes pedían permiso para retirarse, Hitler mandaba a Model. Y Model llegaba, se instalaba en el puesto de mando más adelantado que encontraba, insultaba a los comandantes intermedios en un idioma que haría sonrojar a un sargento de instrucción, reorganizaba unidades sobre la marcha con una ferocidad casi teatral y el frente aguantaba. El secreto de Model era que nunca pedía permiso para hacer lo que creía necesario. En enero de 1942, cuando su 9º ejército estaba a punto de ser rodeado en la región de Rzew, viajó personalmente a la sede del Führer para exigir refuerzos de una división blindada. Hitler, que durante toda la guerra tuvo una relación de amor-odio con los generales que se atrevían a contradecirle, lo miró fijamente cuando Model preguntó con frialdad: ¿Quién manda el 9º ejército, mi Führer, usted o yo? Fue una de las pocas veces en que Hitler retrocedió. Después de ese episodio, el dictador no podía disimular cierta incomodidad en presencia de su bombero favorito. Se dice que comentó a un subordinado: ¿Vio ese ojo? Confío en ese hombre para hacerlo, pero no querría servir bajo sus órdenes. La fisonomía de Model era parte de su leyenda: 1,60 m, robusto, casi cuadrado, con un monóculo en el ojo derecho que algunos de sus oficiales interpretaban como un gesto afectado y otros como una prolongación natural de su mirada fría. Se desplazaba constantemente en un avión Storch de reconocimiento, aterrizando sin aviso en las posiciones de sus subordinados para comprobar si los informes coincidían con la realidad. Cuando no coincidían, las consecuencias para el comandante responsable eran inmediatas. Los estados mayores que servían bajo sus órdenes solicitaban traslados en masa. Sus soldados lo respetaban con una mezcla de miedo y admiración. En junio de 1944, cuando la operación Bagration deshizo en semanas lo que el ejército alemán había tardado años en construir, arrasando el grupo de ejércitos centro con pérdidas estimadas en 28 divisiones y cerca de 350.000 hombres en menos de 2 meses, Hitler envió a Model. El mariscal llegó cuando la situación era ya irreversible, pero su presencia detuvo la hemorragia lo suficiente como para impedir que los soviéticos alcanzaran la Prusia Oriental en aquel verano. El 17 de agosto de 1944,
Hitler le entregó la presilla de diamantes a la Cruz de Caballero y le dio simultáneamente un nuevo encargo: hacerse cargo del frente occidental, donde el desembarco de Normandía había convertido el grupo de ejércitos B en un puñado de divisiones en retirada. Lo que Model encontró al llegar a Francia era la disolución del poder alemán en Occidente. Los Panzer que quedaban tenían de 5 a 10 tanques cada uno. No había reservas. En septiembre de 1944 escribió a Hitler con su característica brutalidad: «La lucha desigual no puede prolongarse mucho más». Temiendo que el mensaje fuera interceptado por intermediarios, añadió en su despacho más importante una anotación personal: «Para ser presentado al Führer en el original». La ofensiva de las Ardenas, lanzada en diciembre de 1944, fue el último gran movimiento que Model dirigió en Occidente. Desde el principio la consideró un error estratégico. Junto con el general Hasso von Manteuffel y el general de las Waffen-SS Sepp Dietrich, habló directamente con Hitler en una conferencia celebrada días antes del inicio de la operación, argumentando que el objetivo de Amberes era inalcanzable con los recursos disponibles. Hitler se negó a escucharlos. Cuando los tanques alemanes comenzaron a avanzar por los bosques congelados de las Ardenas, Model se instaló cerca de Saint-Vith. Un teniente alemán anotó en su diario: «El general Feldmarschall Model dirige el tráfico personalmente, un hombre pequeño e insignificante con un monóculo». Para marzo de 1945, el Rin había sido cruzado. El 7 de marzo, fuerzas blindadas estadounidenses capturaron intacto el puente Ludendorff en Remagen, hecho que Hitler consideró una traición personal. A finales de mes, los 300.000 hombres del grupo de ejércitos B quedaron atrapados en la bolsa del Ruhr, rodeados por completo. El propio Kesselring llegó desde Italia con instrucciones de restablecer la situación y se encontró con un Model al límite de sus fuerzas, que le lanzó una denuncia de la locura de Locke, Dude, de Jodl y de Keitel, palabras que habrían costado la vida a cualquier general que no fuera él. Model se negó a transmitir las órdenes de Hitler de tierra quemada. El ministro Albert Speer, que en aquellos días recorría Alemania intentando salvar lo que quedaba de la infraestructura del país, le pidió que no destruyera las instalaciones del Ruhr. Model cedió en silencio. El general Matthew B. Ridgway, comandante del 18º Cuerpo Aerotransportado de los Estados Unidos, le envió un emisario bajo bandera blanca ofreciéndole la rendición. El oficial de Estado Mayor, que devolvió la respuesta, explicó al emisario que el juramento personal del mariscal al Führer le hacía imposible incluso considerar esa propuesta. En la segunda semana de abril de 1945, Model ordenó la disolución del grupo de ejércitos B. Los soldados más jóvenes y los más veteranos fueron licenciados. Al resto se les dejó elegir entre rendirse o intentar escapar en pequeños grupos a través de las líneas aliadas. El propio Model, con su ayudante el coronel Theodor Pilling y 2 oficiales más, se internó a pie en un bosque cerca de Duisburgo. Durante 4 días vivió entre los árboles, durmiendo en el suelo del mismo bosque donde los inviernos del Ruhr llegaban todavía con fuerza en abril, hablando con sus 3 acompañantes de honor de Alemania de lo que significa servir a un Estado cuando ese Estado se ha convertido en otra cosa. Model sabía que los soviéticos le habían acusado de crímenes de guerra relacionados con la deportación de 175.000 personas para trabajo forzado en los campos de Letonia, hechos que los historiadores posteriores atribuyen a las SS y no a su jurisdicción directa. Pero también sabía que eso no cambiaría el destino que le esperaba si caía en manos soviéticas. En algún momento de esos 4 días preguntó a su Estado Mayor: ¿hemos hecho todo lo posible para justificar nuestras acciones ante la historia? ¿Qué le queda a un comandante en la derrota? Y sin esperar respuesta, añadió: en la antigüedad tomaban veneno. El 21 de abril de 1945, después de darle la mano a cada uno de los 3 oficiales presentes, Model y el coronel Pilling se alejaron hacia el interior del bosque. Unos minutos después sonó un disparo. Pilling regresó solo. Model fue enterrado donde cayó. Años después, su hijo organizó el traslado de los restos al cementerio militar del bosque de Hurtgen, donde descansa entre los soldados que comandó.
el único general al que Hitler llegó a llamar públicamente su mejor mariscal de campo, terminó solo entre los árboles con su pistola Walter. El 30 de octubre de 1882 nació en Poznan, entonces ciudad prusiana, Günther Hans von Kluge, hijo de un oficial de artillería que llevaría el título nobiliario von solo desde 1913. Kluge heredó la ambición, la exactitud técnica y la firmeza que caracterizaban a los oficiales de la vieja escuela prusiana, pero también algo que muchos de sus colegas jamás desarrollaron: una conciencia aguda, casi enfermiza, de sus propias contradicciones. Kluge era un comandante brillante. Eso lo demostró desde Polonia en septiembre de 1939, cuando su cuarto ejército rompió las defensas polacas con una eficiencia que dejó impresionado al propio Hitler. En mayo de 1940, en Francia, sus 4 ejércitos cruzaron las Ardenas con una velocidad que los planificadores aliados consideraban imposible, y fue en ese contexto que Kluge permitió a Erwin Rommel forzar el cruce del Mosa en Dinant con botes de goma, una decisión que él mismo inicialmente quería diferir para organizar un ataque en regla, pero que apoyó después de escuchar los argumentos de Rommel. Fue una de las decisiones más consecuentes de la Guerra Occidental. En el frente oriental, al mando del Grupo de Ejércitos Centro durante la Operación Barbarroja, Kluge demostró tanto su capacidad como sus límites. Cuando la ofensiva hacia Moscú se detuvo en diciembre de 1941, con las temperaturas cayendo por debajo de los 30 grados bajo cero y las divisiones alemanas a 20 kilómetros de la capital soviética, Kluge comprendió algo que muchos de sus colegas tardaron años en asumir: que Alemania no ganaría esta guerra tan fácilmente como se había supuesto. La crisis llegó de otra dirección. Henning von Treschow, jefe de Estado Mayor de Kluge en el Grupo de Ejércitos Centro, era uno de los conspiradores más activos del ejército alemán, un hombre que creía genuinamente que matar a Hitler era una obligación moral para cualquier oficial que comprendiera lo que estaba ocurriendo. Treschow trabajó durante meses sobre la conciencia de Kluge, invitándole a considerar el apoyo a un golpe de Estado. Y Kluge escuchó, deliberó, vaciló. La condición que Kluge puso fue simple: solo actuaría si Hitler estuviese muerto, no antes. Esa condición reveló el problema fundamental de su carácter. Era un hombre capaz de ver la verdad moral de una situación, pero incapaz de dar el paso que esa verdad exigía sin la certeza absoluta del éxito. Cuando el 20 de julio de 1944 Klaus von Stauffenberg colocó su maletín con la bomba en la sala de conferencias de la guardería del Lobo, los conspiradores llamaron a Kluge. Por unas horas, pareció que el mariscal estaba dispuesto a unirse al nuevo gobierno provisional que intentaba formarse en Berlín. Entonces llegó la noticia de que Hitler había sobrevivido. Kluge se retractó de inmediato. Reafirmó su lealtad al régimen con la celeridad que solo pueden tener aquellos que han estado a punto de traicionarlo. En agosto de 1944, Kluge comandaba las fuerzas alemanas en Normandía, donde el desembarco aliado había creado una situación desesperada. Un día, su automóvil fue alcanzado por un ataque aéreo aliado y durante horas Kluge estuvo incomunicado. Hitler, cuya desconfianza hacia sus generales rozaba ya la paranoia, comenzó a creer que Kluge estaba negociando en secreto con los aliados una rendición separada. No había ninguna evidencia de ello, pero la desconfianza fue suficiente. El 17 de agosto de 1944, Kluge fue relevado del mando y convocado a Berlín. El mensaje era inequívoco para cualquiera que conociera la mecánica del régimen: iba a ser detenido. Las declaraciones obtenidas bajo tortura de varios conspiradores del 20 de julio habían mencionado su nombre. Kluge no llegó a Berlín. El 19 de agosto de 1944, en algún punto de la carretera entre París y Metz, ingirió una cápsula de cianuro que llevaba consigo desde hacía tiempo. Dejó una carta dirigida a Hitler. En ella, sin revelar nada de sus contactos con la resistencia, sugería al Führer que pusiera fin a la guerra porque Alemania no podía ganarla. Era el consejo que nunca había tenido el valor de dar en vida. Kluge murió solo en el asiento trasero de un automóvil en una carretera de la Francia ocupada, con el cianuro todavía actuando. El hombre que durante años había visto con claridad lo que debía hacerse y nunca encontró el momento para hacerlo murió exactamente así, entre dos puntos, sin llegar a ninguno.
En junio de 1973, cerca de la ciudad de Múnich, murió de un derrame cerebral a los 85 años el hombre que muchos historiadores militares consideran el mayor estratega que produjo el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Erich von Manstein recibió honores militares en su funeral y entre los asistentes había numerosos veteranos de ambos bandos. Había sobrevivido a los campos de prisioneros, a un juicio por crímenes de guerra, a 8 años de destierro del ejército que había construido y a la desaparición de todo aquello por lo que había trabajado. Manstein nació el 24 de noviembre de 1887 en Berlín, hijo de adoptivo del general Georg von Manstein y sobrino político del influyente mariscal de campo Paul von Hindenburg. Su nombre de nacimiento era Erich von Lewinsky, pero fue dado en adopción a una familia militar sin descendientes varones. Esa dualidad de identidades entre el nombre que recibió al nacer y el que llevó toda su vida profesional no deja de ser una metáfora de la existencia de un hombre que constantemente operó en la frontera entre lo que la lealtad exigía y lo que la inteligencia indicaba. El plan que Manstein elaboró en el otoño de 1939 para la invasión de Francia, el famoso Sichelschnitt o Golpe de Hoz, fue quizá el más brillante de toda la Segunda Guerra Mundial. La propuesta original del Estado Mayor preveía una versión modificada del Plan Schlieffen de 1914, con el peso principal del ataque cayendo sobre Bélgica y Holanda. Manstein, entonces jefe de Estado Mayor de Rundstedt en el grupo de ejércitos A, argumentó que ese plan era exactamente lo que los aliados esperaban. La alternativa que propuso era atravesar las Ardenas con la masa blindada alemana, cruzar el Mosa en Sedán y girar hacia el Canal de la Mancha, cortando el grueso de los ejércitos aliados por la retaguardia. Brauchitsch y Halder lo rechazaron repetidamente porque contradecía la doctrina establecida. Rundstedt lo respaldó. La historia registró que Manstein tenía razón. En 6 semanas, el plan que sus superiores habían despreciado destrozó el frente aliado con una eficiencia que sorprendió incluso a los propios alemanes. En el frente oriental, Manstein condujo algunas de las operaciones militares más complejas de la guerra. La conquista de la península de Crimea en 1941 a 42, con la captura de Sebastopol en julio de 1942 después de un sitio de 8 meses. El intento de romper el cerco de Stalingrado en diciembre de 1942, que fracasó no por falta de habilidad táctica, sino porque el sexto ejército encerrado carecía ya de combustible para avanzar hacia las columnas de socorro, y la contraofensiva de febrero y marzo de 1943 en la región del Dnieper, que recuperó Yarkov y estabilizó el frente meridional después del desastre de Stalingrado, en lo que muchos analistas consideran el mayor triunfo defensivo-ofensivo del ejército alemán. Las fricciones con Hitler fueron constantes y crecientes. Manstein discrepaba de la táctica hitleriana de no dar ni un paso atrás, porque comprendía que en la guerra de movimientos que se libraba en el este, la retirada táctica podía ser el preludio de un contraataque devastador. Cuando intentaba explicar esto al Führer, recibía gritos y acusaciones de cobardía. En una de esas reuniones, según relatos de testigos, Manstein respondió a una diatriba de Hitler con una frialdad que dejó sin palabras a los presentes. Señaló directamente una decisión del Führer en el mapa y dijo que si esa orden se ejecutaba, el resultado sería el desastre. Hitler ejecutó la orden. El resultado fue el desastre. El 30 de marzo de 1944, Hitler lo convocó y le comunicó que quedaba relevado del mando del Grupo de Ejército Sur. Como compensación, le entregó personalmente las espadas con brillantes a la Cruz de Caballero, la máxima condecoración militar alemana. Era la forma más elegante disponible de decir a un hombre que ya no era necesario. Al final de la guerra, Manstein estaba hospitalizado cuando fue capturado por los británicos. En 1949 fue juzgado en Hamburgo por crímenes de guerra relacionados con el trato a civiles y prisioneros en el territorio que estuvo bajo su mando en el frente oriental. Fue condenado a 18 años de prisión. La condena generó una controversia que todavía no está del todo cerrada. Varios oficiales militares británicos, entre ellos el propio Winston Churchill y el mariscal de campo Lord Carver, opinaron públicamente que la condena era excesiva.
El propio Liddell Hart, el influyente teórico militar británico que había entrevistado a Manstein extensamente después de la guerra, consideraba que el proceso había sido desproporcionado. Cumplió 4 años y fue liberado en 1953 por razones de salud. En la posguerra, Manstein fue consultado por el gobierno de Konrad Adenauer cuando Alemania Occidental comenzó a reconstruir sus fuerzas armadas dentro del marco de la OTAN. Publicó sus memorias, Perdidas Victorias, que se convirtieron en un éxito de ventas internacional y que son todavía hoy una referencia obligada para cualquier estudioso de la Segunda Guerra Mundial. En ellas, Manstein presentó su versión de los hechos con una claridad que algunos consideraron autoexculpatoria y otros simplemente honesta. Murió el 9 de junio de 1973 en Irschenhausen, cerca de Múnich, de causas naturales. Su funeral reunió a veteranos alemanes y extranjeros. Es uno de los pocos generales del Tercer Reich cuya reputación militar sobrevivió intacta a la derrota. Existen muertes que el tiempo convierte en símbolos y la de Erwin von Witzleben es una de ellas. No murió en un campo de batalla ni en una cárcel de campaña. Murió en la prisión de Plötzensee, en Berlín, el 8 de agosto de 1944, y la forma en que murió fue una decisión tomada personalmente por Adolf Hitler, que fuera lenta. Witzleben nació el 4 de diciembre de 1881 en Breslau, en una familia de tradición militar prusiana que podía rastrear su historia de servicio al Estado a través de generaciones. Alcanzó el rango de mariscal de campo y llegó a comandar grupos de ejércitos enteros. Pero su nombre en la historia no está asociado a ninguna batalla en particular. Está asociado a una decisión moral. Desde los años 30, Witzleben fue uno de los militares alemanes más activos en las conspiraciones contra Hitler. Ya en el verano de 1938, cuando el dictador parecía dispuesto a arriesgar una guerra general por los Sudetes, Witzleben participó activamente en el Plan Quebec y el político Karl Gerdeler organizaron para arrestar a Hitler y establecer un gobierno provisional que negociara con las potencias occidentales. El plan fue abortado cuando Neville Chamberlain viajó a Múnich y concedió a Hitler exactamente lo que exigía, eliminando el contexto de crisis que los conspiradores necesitaban para justificar su acción ante la opinión pública alemana. Durante los años siguientes, Witzleben continuó involucrado en los círculos conspirativos que rodeaban a figuras como Ludwig Beck, Karl Gerdeler, Henning von Treschow y, más tarde, Klaus von Stauffenberg. Era uno de los generales que los conspiradores consideraban dispuestos a asumir posiciones de mando en el gobierno que debía establecerse después de la muerte de Hitler. En el plan del 20 de julio de 1944, Witzleben estaba destinado a convertirse en comandante en jefe de la Wehrmacht del nuevo gobierno provisional. Cuando Stauffenberg colocó su maletín con la bomba en la sala de conferencias de la guarida del Lobo el 20 de julio y luego voló a Berlín creyendo que Hitler estaba muerto, Witzleben viajó desde su retiro en Stülpnagel al cuartel general de sustitución en la Wendlerstraße de Berlín. Allí esperó mientras las noticias contradictorias se sucedían a lo largo de la tarde. Cuando quedó claro que Hitler había sobrevivido a la explosión, la conspiración comenzó a deshacerse en minutos. Witzleben regresó a su propiedad rural. Al día siguiente fue arrestado. Lo que siguió fue un proceso que no se puede llamar juicio sin violentar el lenguaje. El Tribunal del Pueblo, presidido por Roland Freisler, un hombre cuya ferocidad judicial era comparable a su habilidad para el insulto público, fue el escenario elegido por el régimen para escenificar la destrucción de sus enemigos internos. Las sesiones fueron filmadas para que Hitler las viera esa misma noche. A Witzleben, como a los demás acusados del 20 de julio, se le obligó a comparecer sin cinturón, con pantalones holgados varios números más grandes que los suyos, obligado a sostenerlos con las manos para no quedar en ropa interior ante la cámara. Cuando intentó hacer el saludo militar reglamentario, Freisler se burló de él delante del tribunal. Cuando intentó articular su defensa, fue interrumpido con gritos. La sentencia estaba decidida antes de que comenzaran las sesiones. El 8 de agosto de 1944, Witzleben fue llevado a la prisión de Plötzensee. La ejecución fue por ahorcamiento, pero no el ahorcamiento convencional que rompe el cuello en la caída. Por orden directa de Hitler, se utilizó una cuerda fina sujeta a un gancho de metal, lo que causaba muerte por estrangulación lenta.
El proceso duró varios minutos. Fue filmado. Tenía 62 años. Había pasado 40 de ellos en el ejército alemán. Su crimen, según el tribunal, había sido alta traición. Su crimen real había sido decidir, más temprano que la mayoría de sus colegas, que el hombre al que juraron lealtad era una catástrofe moral que debía ser eliminado. El film de su ejecución fue proyectado en la sede del partido nazi. Se dice que Hitler lo vio completo. Erwin Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, cerca de Ulm, en la provincia de Württemberg. Su padre y su abuelo eran maestros de matemáticas, hombres de clase media sólida sin ninguna conexión con los círculos aristócratas que dominaban el cuerpo de oficiales prusiano. No había en su árbol genealógico el prefijo von que facilitaba el ascenso en el ejército imperial. Lo que Rommel tenía era otra cosa, una capacidad casi instintiva para leer el campo de batalla, una audacia que sus superiores repetidamente intentaban contener y que él repetidamente ignoraba, y una presencia física que transformaba a los hombres que servían cerca de él. Su ingreso al ejército se produjo el 19 de julio de 1910, cuando se incorporó como cadete al 124º Regimiento de Infantería en Weingarten. 2 años después, en la Academia de Guerra de Danzig, conoció a Lucie Maria Molin, con quien se casaría en noviembre de 1916 durante un permiso del Frente Rumano. En la Primera Guerra Mundial, Rommel acumuló un historial de combate que sería extraordinario para cualquier oficial de cualquier ejército. La captura de Montematahur en Italia en octubre de 1917, donde en 50 horas continuas de combate sus fuerzas capturaron 150 oficiales, 9.000 soldados y 81 cañones, le valió la Pour le Mérite, distinción normalmente reservada para generales de alto rango. En los años entreguerras, mientras servía como instructor en la Escuela de Infantería de Dresden, Rommel escribió un libro titulado Infanterie greift an, Infantería al ataque, una recopilación de sus experiencias de combate que se vendió en más de 400.000 copias antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Ese libro atrajo la atención de Hitler, que en agosto de 1939 lo nombró general de brigada, y lo puso al mando de su batallón de seguridad personal. En febrero de 1940, con 48 años, Rommel asumió el mando de la 7ª División Blindada con menos de 3 meses para conocer a sus hombres antes de la invasión de Francia. Lo que hizo con esa división en 6 semanas alteró la percepción de lo que una formación blindada podía conseguir. La 7ª División Blindada avanzó tan rápido que sus propias líneas de comunicación no podían seguirla, y sus movimientos eran tan impredecibles que el mando aliado tardaba días en entender lo que había ocurrido. Sus tropas la llamaron la Gespensterdivision, la División Fantasma. En el norte de África, entre febrero de 1941 y mayo de 1943, Rommel construyó la reputación que lo seguiría hasta hoy, comandando el Afrika Korps y después la Panzerarmee África en una guerra logística donde siempre operó en desventaja de suministros. Sus maniobras contra los británicos alcanzaron un nivel de sofisticación táctica que hizo que el general Sir Claude Auchinleck, comandante en jefe aliado en el Oriente Medio, tuviera que advertir a sus oficiales en un memorando: «Hablamos demasiado de nuestro amigo Rommel». El propio Churchill reconoció ante el Parlamento que tenían enfrente a un gran general. Pero desde el final de 1942, cuando el segundo El Alamein señaló el inicio de la retirada alemana de África, Rommel comenzó a ver con claridad lo que la victoria alemana total ya no era posible. Escribió a su mujer a mediados de 1942: «Ya no puedo creer en la victoria final». Sus intentos de convencer tanto a Hitler como a Mussolini de que la retirada de África era la única opción estratégica racional fueron recibidos con furia y acusaciones de derrotismo. Cuando regresó a Europa en 1944 para organizar la defensa de Francia ante el desembarco aliado que todos esperaban, Rommel estaba ya convencido de que la guerra estaba perdida. Su diferencia con los conspiradores del 20 de julio no era de diagnóstico sino de método. No apoyaba la idea de matar a Hitler porque creía que eso desencadenaría una guerra civil alemana. Prefería que Hitler fuera detenido y juzgado.
Su jefe de Estado Mayor, el general Hans Speidel, que sí estaba activamente involucrado en la conspiración, lo mantuvo informado de las actividades del grupo sin pedirle una participación directa. El 17 de julio de 1944, 3 días antes del atentado de Stauffenberg, el automóvil descubierto en que viajaba Rommel por la carretera entre Livarot y Vimoutiers fue atacado por un caza aliado. El mariscal fue lanzado a la cuneta con graves fracturas en el cráneo y el pómulo izquierdo. Estaba hospitalizado y recuperándose cuando llegaron las noticias del 20 de julio. Lo que siguió fue una investigación que, a través de confesiones arrancadas bajo tortura a varios conspiradores, acabó por conectar el nombre de Rommel con el de los conjurados. Las pruebas eran circunstanciales. Rommel nunca firmó ningún documento comprometedor ni participó en ninguna reunión operativa de la conspiración, pero su popularidad era tan enorme que Hitler sabía que un juicio público destruiría la moral de la población civil alemana. La solución que se eligió fue diferente. El 14 de octubre de 1944, 2 generales, Wilhelm Burgdorf y Ernst Meisel, llegaron a la casa de Rommel en Herrlingen, cerca de Ulm. Le explicaron las opciones. Podía comparecer ante el tribunal del pueblo y ser juzgado por traición, con las consecuencias que eso tendría para su familia y su equipo personal, o podía tomar la cápsula de veneno que llevaban consigo, en cuyo caso el régimen anunciaría que había muerto de las heridas de guerra y recibiría un funeral de Estado con todos los honores. Rommel entró en su habitación, se despidió de su hijo Manfred con una breve conversación en la que le explicó lo que iba a ocurrir, y luego salió al jardín y subió al automóvil con los 2 generales. Pocos minutos después ingirió el cianuro. El proceso fue rápido. El régimen anunció que el mariscal de campo Erwin Rommel había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en Normandía. Se decretó duelo nacional, se celebró un funeral de Estado, Hitler envió una corona de flores. El Gestapo cremó el cuerpo, según algunas fuentes, para eliminar cualquier evidencia que pudiera surgir en el futuro. Tenía 52 años. Su hijo Manfred Rommel llegaría a ser alcalde de Stuttgart. La verdad sobre la muerte de su padre se hizo pública después de la guerra, a través de testimonios de los presentes y del propio Burgdorf, que murió en Berlín en las últimas semanas del conflicto. La capitulación de Friedrich Paulus ante los soviéticos en Stalingrado el 31 de enero de 1943 fue el mayor trauma psicológico que sufrió el ejército alemán durante toda la guerra, y probablemente el momento en que la derrota final de Alemania se volvió no solo posible sino inevitable para una mayoría silenciosa de la población. Paulus nació en 1890 en Breitenau, una pequeña localidad en el estado de Hesse. Su padre era el tesorero de una institución de corrección juvenil y aunque la familia era respetable, no tenía el origen aristocrático que el ejército imperial prusiano privilegiaba. Cuando intentó ingresar a la Marina Imperial en la adolescencia, fue rechazado. Estudió Derecho brevemente en Marburg antes de que el ejército, comenzando a ampliar su base social, lo aceptara como cadete del 111º Regimiento de Infantería en 1910. El detalle que más llamaba la atención de quienes conocían a Paulus no era su habilidad táctica, sino su aspecto y sus modales. Era un hombre extraordinariamente elegante, alto, con el porte natural del aristócrata que no era, incapaz de tolerar ni la menor suciedad en su uniforme. Se dice que se lavaba las manos decenas de veces al día. Sus superiores lo describían como un excelente oficial de Estado Mayor, con un talento genuino para la planificación de operaciones, pero con una cierta incapacidad para la decisión rápida en condiciones de estrés. Un informe de evaluación de sus años en la Reichswehr lo describía sin ambajes. Le falta decisión. Era, en todos los sentidos, el hombre equivocado para Stalingrado. Paulus no eligió Stalingrado. Fue asignado al mando del Sexto Ejército en enero de 1942 cuando su predecesor, Walter von Reichenau, murió de un infarto. El Sexto Ejército era la formación más potente del ejército alemán, con cerca de 265.000 hombres cuando avanzó hacia el Volga en el verano de 1942. La ciudad de Stalingrado, cuyo valor estratégico real era modesto, pero cuyo nombre Hitler no podía permitir que quedara en manos soviéticas, se convirtió en el destino de esa formación. La lucha urbana en Stalingrado duró desde el verano hasta el otoño de 1942.
A diferencia de las campañas de movimiento en que el ejército alemán brillaba, la batalla por la ciudad se libró casa por casa, fábrica por fábrica, en condiciones donde la artillería era inútil y la experiencia blindada alemana no tenía aplicación. Los soviéticos, bajo el mando directo del general Vasily Chuikov, organizaron unidades de asalto especializadas en combate urbano que eliminaban metódicamente cada posición alemana. El 19 de noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, 2 ataques simultáneos en los flancos de la formación alemana, protegidos por ejércitos rumanos que se disolvieron ante el peso del asalto blindado soviético. En 4 días, el sexto ejército quedó rodeado. Unas 265.000 personas estaban atrapadas en una bolsa que se iba apretando. Paulus pidió permiso para intentar una ruptura hacia el oeste. Hitler se lo negó. La única condición para resistir, explicó el Führer, era que el sexto ejército mantuviera su posición hasta que fuerzas de socorro llegaran desde el exterior. Las fuerzas de socorro, bajo el mando del mariscal de campo Erich von Manstein, llegaron a 150 kilómetros de Stalingrado en diciembre, pero el sexto ejército no tenía combustible para salir a su encuentro y Paulus no tenía autorización para intentarlo. Durante el invierno de 1942 a 43, las temperaturas dentro de la bolsa cayeron por debajo de los 40 grados bajo cero. Los suministros que llegaban por aire eran una fracción de lo necesario. Los caballos fueron sacrificados para alimentar a los hombres. Los hospitales de campaña, improvisados en sótanos y edificios semiderruidos, no tenían medicamentos. Los hombres morían de frío, de hambre, de infecciones, de heridas no tratadas. El 30 de enero de 1943, 10º aniversario de la llegada al poder de Hitler, el Führer ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo. Era un mensaje cifrado, ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Se esperaba que Paulus sacara la consecuencia obvia. Al día siguiente, el 31 de enero de 1943, Paulus se rindió ante el general soviético Mijaíl Shumilov en el sótano de unos grandes almacenes en el centro de Stalingrado. Llevaba varios días sin dormir. Tenía la mitad del rostro paralizada por un espasmo nervioso. En las semanas siguientes, otros 91.000 prisioneros alemanes fueron capturados, de los cuales solo unos 6.000 regresarían eventualmente a Alemania después de años de campos de trabajo soviéticos. Paulus fue llevado a un campo especial cerca de Moscú, donde fue sometido a interrogatorios y mantenido en condiciones relativamente privilegiadas en comparación con sus soldados. Inicialmente se negó a cooperar. Después del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, algo en él cambió. Comenzó a aparecer en transmisiones de radio dirigidas a las tropas alemanas, pidiendo la rendición para evitar más muertes inútiles. Participó en el Comité Nacional por una Alemania Libre, organización patrocinada por los soviéticos. Testificó en los juicios de Nuremberg contra el alto mando alemán. Sus colegas lo consideraron un traidor. Él pensaba que había hecho lo único moralmente defendible. Los historiadores todavía debaten si el hombre que no pudo decidir romper el cerco de Stalingrado encontró finalmente la decisión en el cautiverio o si simplemente fue utilizado por sus captores con la eficiencia que siempre acompañó a la propaganda soviética. En 1953, Paulus fue trasladado a la República Democrática Alemana, donde dio conferencias y clases en la Academia Militar de Dresden. Vivió en Dresde con discreción hasta que en 1956 le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Lou Gehrig. Su deterioro físico fue rápido. Murió el 1 de febrero de 1957, exactamente 14 años después de su rendición en Stalingrado. Tenía 66 años. Su último acto público fue dejar escrito que Hitler había destruido Alemania. Era una verdad que le había costado exactamente 40 años de vida militar llegar a pronunciar. La historia de Theodor Eicke no es la de un general que murió en el campo de batalla en el sentido convencional. Es la de un hombre que transformó la burocracia del horror en una institución militar y cuyo final tuvo algo de la misma arbitrariedad que él había aplicado a miles de vidas. Eicke nació el 17 de octubre de 1892 en Hampont, en la región alsaciana entonces alemana. Fue uno de 11 hijos de un funcionario ferroviario.
Comenzó su carrera en el ejército imperial alemán y alcanzó el rango de suboficial antes del fin de la Primera Guerra Mundial. En los años 20, fracasó sucesivamente en varios empleos civiles. Fue detenido por actividades políticas y en 1932, mientras estaba detenido en Alemania esperando procesamiento por actividades terroristas de las SA, fue declarado mentalmente inestable por un psiquiatra forense y enviado a Italia, donde permaneció bajo la protección de las SS italianas. Fue Heinrich Himmler quien lo rescató de esa situación en 1933 y quien, al hacerlo, encontró exactamente el hombre que necesitaba para una tarea particular: organizar el sistema de campos de concentración que el régimen nazi estaba comenzando a construir. Eicke fue nombrado comandante del primer campo de concentración en Dachau en junio de 1933. Lo que construyó allí fue la plantilla que se replicaría en todos los campos que siguieron: el sistema de castigos graduados, el régimen de trabajo forzado, la deshumanización sistemática de los prisioneros, el principio de que los guardias debían sentirse totalmente separados de sus víctimas. En junio de 1934, Eicke participó en el asesinato de Ernst Röhm durante la Noche de los Cuchillos Largos, eliminando al jefe de las SA por orden directa de Hitler. Esa ejecución consolidó su posición dentro de las SS como un hombre dispuesto a matar a cualquiera que los superiores designaran. En 1939, cuando comenzó la guerra, Eicke fue nombrado comandante de la división SS Totenkopf, formada originalmente a partir del personal de los campos de concentración. La división se distinguió no solo por su ferocidad en combate, sino por su disposición a cometer atrocidades que otras unidades evitaban. En mayo de 1940, en Le Paradis, soldados de la Totenkopf ejecutaron a 97 prisioneros de guerra británicos. En el frente oriental, la división Totenkopf combatió en las condiciones más duras de la campaña. En 1942 y 1943 participó en los combates alrededor de Kharkov. El 26 de febrero de 1943, durante operaciones de reconocimiento al sur de Kharkov, Eicke volaba en un pequeño avión de observación para inspeccionar personalmente las posiciones soviéticas. El avión fue alcanzado por fuego antiaéreo y cayó en territorio disputado. Su cuerpo fue recuperado al día siguiente bajo fuego intenso. Fue enterrado en Ucrania con honores militares. Después de la guerra, las autoridades soviéticas destruyeron la tumba. Tenía 50 años. El hombre que había contribuido más que casi nadie a establecer la infraestructura del genocidio nazi murió antes de ver el uso final de lo que había construido. Cuando el rey Federico el Grande de Prusia reclutó en el siglo XVIII a un oficial de caballería húngaro llamado Manteuffel para su ejército, no podía imaginar que 200 años después, un descendiente directo de ese oficial se convertiría en uno de los últimos comandantes blindados verdaderamente brillantes que produjo Alemania. Hasso Eckhard von Manteuffel nació el 14 de enero de 1897 en Potsdam, corazón de la tradición militar prusiana. Era extraordinariamente pequeño para ser comandante de tanques, con apenas 1,62 m, lo que le permitía moverse con una agilidad inusual dentro y alrededor de los vehículos blindados, que sería su elemento natural durante toda la guerra. Sus tropas lo llamaban Der Klein, el pequeño, con afecto genuino. En la ofensiva de las Ardenas de diciembre de 1944, Manteuffel comandó el quinto ejército blindado, la formación que en las primeras semanas de la campaña causó las pérdidas más severas a las fuerzas estadounidenses. A diferencia de Sepp Dietrich en el norte, que tenía más recursos pero los empleó con menos habilidad, Manteuffel explotó las brechas en las defensas americanas con una velocidad que creó la crisis más grave que las fuerzas aliadas afrontaron después del desembarco de Normandía. Lo que pocos saben de Manteuffel es que él mismo fue uno de los generales que intentaron disuadir a Hitler de lanzar la ofensiva. En una conferencia celebrada a principios de diciembre de 1944, junto con Model y Dietrich, argumentó que el objetivo de capturar Amberes era inalcanzable. Propuso una versión más limitada, un pequeño slam, en lugar del gran slam que Hitler había diseñado. El Führer se negó. Manteuffel obedeció y luego hizo lo que siempre hacía: encontró la forma de extraer el máximo rendimiento de los recursos disponibles.
Cuando la contraofensiva aliada finalmente aplastó la protuberancia creada en las líneas americanas, Manteuffel dirigió la retirada del Quinto Ejército Blindado con el mismo profesionalismo que había demostrado en el avance. Fue trasladado al frente oriental en los meses finales de la guerra, donde intentó detener el avance soviético con medios completamente insuficientes. Se rindió a los británicos en mayo de 1945, fue mantenido en un campo de prisioneros y liberado en 1946. Lo que siguió para Manteuffel fue una historia que no tiene paralelo exacto entre los generales alemanes de alto rango. Ingresó en la política civil de la República Federal Alemana. Fue elegido representante al Bundestag por el Partido Democrático Libre y participó activamente en los debates sobre el rearme de Alemania Occidental dentro del marco de la OTAN. En 1959 fue procesado judicialmente, no por crímenes de guerra, sino por ordenar la ejecución sumaria de un soldado alemán durante la retirada. Fue condenado por homicidio culposo a 18 meses de prisión, pero fue liberado antes de completarla. Más tarde actuó como asesor en discusiones estratégicas relacionadas con la OTAN. Murió el 24 de septiembre de 1978 durante unas vacaciones en Austria, por causas naturales, a los 81 años. Es uno de los pocos generales de la Wehrmacht de alta graduación que vivió lo suficiente para ver la Alemania que siguió a la que había servido convertirse en una democracia estable dentro de la Alianza Occidental. Si la guerra tiene una versión de la elegancia, Albert Kesselring fue su representante más improbable en el Tercer Reich. No en su persona, sino en su método, la capacidad de convertir cada río, cada montaña, cada pueblo en una pieza de un sistema defensivo que hacía pagar a sus adversarios un precio desproporcionado por cada kilómetro conquistado. Kesselring nació el 30 de noviembre de 1885 en Markstedt, Bavaria. Comenzó su carrera en la artillería, donde desarrolló una comprensión técnica del terreno y de los fuegos coordinados que marcaría toda su trayectoria. Cuando Hitler comenzó a reconstruir la Luftwaffe en secreto en los años 30, Kesselring fue uno de los oficiales del ejército transferidos a la nueva Fuerza Aérea para darle una base profesional. Llegó a ser mariscal de campo de la Luftwaffe, el único en alcanzar ese rango. En el Mediterráneo fue donde Kesselring se convirtió en algo más que un buen administrador militar. En Italia, entre 1943 y 1945, utilizó la geografía de la península con una habilidad que sigue siendo estudiada en las academias militares. La línea Gustav, que atravesaba Italia de mar a mar aproximadamente a la altura de Montecassino, mantuvo a los ejércitos aliados detenidos durante meses a pesar de su superioridad abrumadora en hombres, material y dominio del aire. Kesselring calculaba dónde podía extraer el máximo precio del atacante, retiraba sus fuerzas antes de que quedaran comprometidas y establecía la siguiente línea defensiva en el terreno más favorable disponible. La batalla de Montecassino, entre enero y mayo de 1944, fue el episodio más visible de este sistema. Las tropas aliadas, bajo el mando sucesivo de los generales Mark Clark y Harold Alexander, intentaron durante 4 batallas consecutivas romper la línea defensiva que el 14º Cuerpo Blindado del general Fridtjof von Senger mantenía en las colinas alrededor del monasterio. La famosa abadía benedictina fue destruida por bombardeos aliados en febrero de 1944, basados en la creencia errónea de que los alemanes la utilizaban como posición de observación. En realidad, Senger había declarado el monasterio zona prohibida para sus tropas precisamente para evitar que su destrucción se convirtiera en un argumento de propaganda aliado. Kesselring se rindió a las fuerzas estadounidenses al final de la guerra. En 1947, un tribunal militar británico lo condenó a muerte por crímenes de guerra relacionados con represalias contra civiles italianos, en particular la masacre de las fosas ardeatinas en Roma en marzo de 1944, donde 335 civiles italianos fueron ejecutados en represalia por un ataque partisán que mató a 33 soldados alemanes de las SS. La condena a muerte fue conmutada a cadena perpetua. En octubre de 1952 fue liberado de la prisión de Werl debido a un cáncer de garganta que los médicos consideraban terminal. La liberación generó una controversia considerable.
Figuras políticas británicas, entre ellas Churchill, habían argumentado que la condena original era desproporcionada para alguien que no había ordenado personalmente las represalias, sino que respondía a una cadena de mando que llevaba directamente a Hitler. Después de su liberación, Kesselring se involucró en asociaciones de veteranos y publicó sus memorias, en las que describía sus operaciones en Italia con la misma precisión metódica con que había planificado sus defensas. Murió de un ataque cardíaco el 16 de julio de 1960, a los 74 años, en un hospital de Bad Nauheim, Bavaria. El cáncer, que debía haberlo matado en 1952, tardó 8 años más en cumplir su tarea. Existe un tipo de general que nunca aparece en los libros de memorias porque su especialidad es exactamente lo contrario de lo que hace legendaria la guerra: no atacar victoriosamente, sino retirarse sin ser destruido. Gotthard Heinrici fue el más dotado exponente alemán de ese arte invisible. Heinrici nació el 25 de diciembre de 1886 en Gumbinnen, Prusia Oriental. Era profundamente religioso, abstemio, enemigo de los excesos y de la retórica, con un aspecto de maestro de escuela que contrastaba con la ferocidad táctica de sus decisiones. Sus soldados lo llamaban Der fromme Gotthard, el piadoso Gotthard. Su método en el frente oriental, donde pasó la mayor parte de la guerra, era lo que se conoció como la defensa elástica. Cuando la inteligencia indicaba que el adversario estaba a punto de lanzar una ofensiva, Heinrici retiraba sus tropas de la primera línea, dejando que el bombardeo de preparación de la artillería soviética cayera sobre posiciones casi vacías. Cuando los atacantes avanzaban esperando encontrar una línea destruida, encontraban en cambio tropas frescas en la segunda línea. Las pérdidas soviéticas eran desproporcionadas, las pérdidas alemanas mínimas. En 1945, cuando los soviéticos preparaban el asalto final sobre Berlín, Heinrici recibió el mando del grupo de ejércitos Vistula, la última línea defensiva alemana. Las colinas de Ziellau, una cadena de alturas que dominaba la llanura de Loder a 90 kilómetros al este de Berlín, eran el punto donde Heinrici intentó detener el avance soviético. Había inundado partes del valle del río Oder para dificultar el avance de los blindados soviéticos y había organizado sus defensas con la misma lógica elástica que había aplicado en el este. El mariscal Georgy Zhukov, comandante del frente bielorruso que debía tomar Berlín, lanzó el ataque el 16 de abril de 1945 con un bombardeo de preparación que utilizó 140 reflectores para cegar a los defensores alemanes. El efecto fue el contrario al previsto. Los reflectores iluminaban a los propios atacantes soviéticos y la confusión que crearon ralentizó el avance durante días. Heinrici había evacuado la primera línea horas antes. El precio que pagó Zhukov por las colinas de Ziellau fue de 30.000 muertos en 4 días, aunque las fuentes varían considerablemente en esta cifra. La línea terminó por ser rota, como Heinrici sabía que ocurriría inevitablemente. Cuando Hitler, desde su búnker en Berlín, ordenó que sus tropas se sacrificaran en una defensa final de la capital, Heinrici se negó. No era cobardía ni traición, era la misma lógica que había aplicado toda su carrera. Sacrificar inútilmente a sus hombres en una batalla que no podía ganarse era lo contrario de lo que un comandante tenía la obligación de hacer. Fue relevado del mando. Hitler advirtió a sus subordinados que Heinrici podría ser ejecutado si regresaba a Berlín. Heinrici desvió su ruta y se rindió a las fuerzas británicas. Permaneció detenido en un campo en Gales hasta 1948. Vivió el resto de su vida en Alemania y murió en 1971 a los 85 años, siendo enterrado con honores militares. El general que salvó más vidas alemanas al negarse a obedecer la orden de Hitler de morir peleando en Berlín fue uno de los pocos de su rango que murió en la cama, de vejez. El nombre de Heinz Guderian es inseparable del concepto de Blitzkrieg, no porque lo inventara él solo, sino porque fue el hombre que convirtió una idea táctica en una doctrina operacional y esa doctrina en una realidad que cambió la guerra moderna. Guderian nació el 17 de junio de 1888 en Kulm, a orillas del Vístula.
En los años 30, mientras el ejército alemán se expandía y buscaba nuevas doctrinas para el empleo de las fuerzas mecanizadas, Guderian fue el defensor más apasionado de la idea de que los tanques debían operar en masa, de manera independiente, penetrando profundamente en las líneas enemigas antes de que el adversario tuviera tiempo de organizar una respuesta. Sus teóricos superiores, formados en la tradición de la artillería y la infantería, veían los tanques principalmente como apoyo a la infantería. Guderian veía la infantería como apoyo a los tanques. El libro que publicó en 1937, Achtung Panzer, era más un manifiesto doctrinal que una obra académica, y cuando llegó el momento de probarlo, en Polonia en 1939 y en Francia en 1940, los resultados confirmaron la teoría de manera tan espectacular que las dudas de sus críticos quedaron silenciadas. En Francia, el 19º Cuerpo Blindado de Guderian cruzó el Mosa en Sedan y avanzó hacia el Canal de la Mancha con tal velocidad que el propio OKH ordenó 2 veces que se detuviera, temiendo que los flancos quedaran expuestos. Guderian desobedeció en ambas ocasiones, o encontró interpretaciones creativas de las órdenes que le permitían seguir avanzando. El resultado fue el cerco del grueso de los ejércitos aliados en Dunkerque. Las fricciones con Hitler comenzaron en el invierno de 1941. Frente a Moscú, con las temperaturas cayendo por debajo de los 40 grados y sus hombres congelándose en posiciones para las que no estaban equipados, Guderian solicitó autorización para retirarse a posiciones defensivas más favorables. Hitler se lo negó con su doctrina de no dar ni un paso atrás. Guderian desobedeció y fue destituido en diciembre de 1941. Permaneció fuera del servicio activo hasta después del 20 de julio de 1944, cuando Hitler, buscando a alguien que reorganizara el Estado Mayor del Ejército después de las purgas que siguieron al atentado, lo nombró jefe del Estado Mayor. En ese cargo, que era más el de un bombero administrativo que el de un estratega, Guderian participó en la expulsión de los oficiales sospechosos de estar vinculados a la conspiración. Sus relaciones con Hitler continuaron siendo tumultuosas. En una reunión en febrero de 1945 discutieron con tal violencia por la situación en el frente oriental que varios generales presentes creyeron que Guderian sería arrestado en el acto. Hitler lo envió de baja médica en marzo de 1945. Se rindió a las fuerzas estadounidenses el 10 de mayo de 1945. Permaneció prisionero hasta 1948, cuando fue liberado sin acusación formal. Pasó los años siguientes escribiendo sus memorias, Erinnerungen eines Soldaten, Memorias de un soldado, que se convirtieron en una referencia inevitable para cualquier estudio de la guerra en el frente oriental y de la doctrina blindada alemana. Murió el 14 de mayo de 1954 en Schwangau, Bavaria, de una enfermedad cardíaca, a los 65 años. Su esposa, Margarete Goerne, a quien Guderian llamaba en sus cartas de campaña la razón por la que seguía luchando, sobrevivió muchos años más. El arquitecto del Blitzkrieg murió de un corazón que se gastó antes que él. La historia de Johannes Blaskowitz es única entre los generales de alto rango del Tercer Reich porque es la historia de un hombre que intentó, dentro de los límites del sistema militar, hacer lo que creía moralmente correcto y que pagó por ello con su carrera antes de pagar con su vida de una manera que todavía no está completamente aclarada. Blaskowitz nació el 10 de julio de 1883 en Paterswalde, una pequeña localidad de la Prusia Oriental. Se convirtió en un oficial de infantería profesional de la tradición más ortodoxa, meticuloso, correcto, absolutamente ajeno a la política. Durante la invasión de Polonia en 1939, comandó el 8º Ejército y luego fue designado comandante en jefe de las fuerzas de ocupación alemanas en Polonia. Fue en ese cargo donde Blaskowitz hizo algo que muy pocos oficiales de su rango se atrevieron a hacer: protestar formalmente y por escrito contra los crímenes que las SS estaban cometiendo contra la población polaca, incluyendo judíos y civiles. Envió 2 memorandos directamente al OKH, describiendo en detalle las ejecuciones masivas, los saqueos y las atrocidades cometidas por las unidades de las SS. En el segundo memorando, fechado en febrero de 1940, argumentaba que esas actividades debilitaban la moral del ejército alemán
y contradecían los principios del derecho internacional de guerra. Hitler, cuando se enteró, lo describió como un tonto ingenuo. Blaskowitz fue transferido a un puesto sin importancia operativa real. Nunca recibió el rango de mariscal de campo, al que su historial le habría dado derecho en circunstancias normales. Durante el resto de la guerra, comandó fuerzas en Francia y en los Países Bajos con competencia, pero sin el reconocimiento que habría obtenido si no hubiera cometido el error de tener conciencia. En el periodo final de la guerra comandó el grupo de ejércitos H en los Países Bajos. Después de la rendición alemana, Blaskowitz fue detenido y acusado de crímenes de guerra ante el Tribunal Militar Internacional para los principales criminales de guerra en Nuremberg, y luego ante el Tribunal del Alto Mando alemán, que juzgó a los generales. Mientras esperaba el avance del proceso, el 5 de febrero de 1948, Blaskowitz cayó desde el balcón de la prisión donde estaba retenido y murió en el acto. Si fue suicidio, accidente o fue empujado por alguien, es algo que los investigadores no han podido determinar definitivamente. Lo que añade ironía amarga al suceso es que, según los análisis legales de su caso, existía una posibilidad real de que fuera absuelto. Era el general que más claramente había protestado contra los crímenes de las SS. Su caída en Nuremberg sigue siendo uno de los misterios no resueltos del proceso. Tenía 64 años. Existen generales que construyen su fama en victorias brillantes y luego encuentran la muerte en circunstancias completamente ajenas al campo de batalla. Eduard Dietl fue uno de ellos. Dietl nació el 21 de julio de 1890 en Bad Aibling, Bavaria. Era alpinista, cazador, un hombre que conocía las montañas desde la infancia y que convirtió ese conocimiento en una ventaja táctica cuando el ejército alemán comenzó a organizarse para la guerra en terrenos extremos. En 1940, durante la invasión de Noruega, Dietl y sus tropas de montaña capturaron Narvik, el estratégico puerto ártico por el que pasaba el mineral de hierro sueco hacia Alemania. Lo que siguió en Narvik fue una de las defensas más extraordinarias de toda la guerra. Los barcos de guerra alemanes que habían transportado a las tropas de Dietl fueron hundidos por la Marina Real Británica en las batallas del fiordo de Narvik, dejando a Dietl y sus 5.000 hombres sin posibilidad de refuerzo ni de retirada. Frente a ellos había fuerzas noruegas, británicas, francesas y polacas muy superiores en número, artillería y apoyo naval. Durante semanas, Dietl organizó una defensa en las montañas que rodeaban la ciudad, utilizando el terreno con una habilidad que sus adversarios no podían igualar. Sus hombres dormían en la nieve, se desplazaban por rutas que los mapas marcaban como intransitables y resistieron asalto tras asalto. Cuando la catástrofe en Francia llevó a los aliados a retirar sus fuerzas de Noruega en junio de 1940, Dietl retomó la ciudad intacto. Hitler lo llamó el héroe de Narvik y le entregó la Cruz de Caballero en una de las primeras ceremonias de ese tipo. En los años siguientes, Dietl comandó las fuerzas alemanas en el norte de Finlandia y Noruega. En 1944, cuando la situación en el frente oriental se deterioró dramáticamente, propuso a Hitler que las tropas estacionadas en Noruega, donde no había amenaza operacional real, fueran trasladadas al este donde eran urgentemente necesarias. Hitler se negó. La obsesión con retener Noruega como base para la guerra submarina y como fuente de recursos minerales hacía que el Führer considerara esas tropas intocables. El 23 de junio de 1944, Dietl abordó un trimotor Junkers Ju-52 junto con 3 oficiales para viajar a una conferencia. El avión cayó durante un periodo de mal tiempo cerca de la aldea de Reiteralm, en Austria. Todos murieron en el accidente. Tenía 53 años. Murió en la misma clase de montañas en las que había construido su reputación. De todos los generales que aparecen en este relato, Gerd von Rundstedt es quizá el que mejor encarna la paradoja fundamental del oficial militar alemán ante el nazismo, un hombre que en privado despreciaba a Hitler y su régimen, y que en público lo sirvió con una eficiencia que contribuyó materialmente a sus victorias. Rundstedt nació el 12 de diciembre de 1875 en Aschersleben, en el Harz, de una familia noble que podía rastrear su historia de servicio militar al menos hasta el siglo XII.
Comenzó su servicio activo el 22 de marzo de 1892, antes de cumplir 17 años. Era el oficial más antiguo en servicio activo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Su carrera incluye algunas de las operaciones más decisivas de la guerra. En Polonia, en 1939, su grupo de Ejército Sur ejecutó la primera gran operación de envolvimiento de la Segunda Guerra Mundial, capturando 120.000 prisioneros en la batalla del Bzura. En Francia, en 1940, fue el grupo de ejércitos de Rundstedt, con Manstein como jefe de Estado Mayor, el que llevó a cabo el Sichelschnitt. En los primeros meses de Barbarroja, sus fuerzas tomaron Kiev en septiembre de 1941 en una encirclement que capturó 667.000 soldados soviéticos, la mayor rendición de la historia militar. Lo que sus biógrafos han documentado en detalle es la consistencia con la que Rundstedt, en privado, expresaba su desconfianza hacia Hitler. El almirante Friedrich Ruge lo recordó en sus memorias hablando de novelas de aventuras y mostrando una indiferencia casi ostentosa hacia la política, mientras los demás generales intentaban descifrar las últimas órdenes del Führer. En sus declaraciones posteriores al proceso de Nuremberg, mantuvo que siempre se había opuesto al nazismo, pero que como soldado no podía participar en actividades políticas. En el verano de 1944, después del desembarco de Normandía, Rundstedt le dijo al general Keitel, jefe del OKW, que la única salida era hacer la paz. Keitel le preguntó qué debían hacer. «Hacer la paz, imbéciles», respondió Rundstedt, según el testimonio posterior de varios presentes. Fue relevado del mando. Capturado por los estadounidenses en abril de 1945, sufrió un ataque cardíaco durante los primeros interrogatorios, reflejo de una salud que llevaba años deteriorándose. Fue liberado en 1948. Sus últimos años los vivió en un asilo de ancianos en Hannover, donde los periodistas ocasionalmente llegaban a pedirle su opinión sobre la guerra. Respondía con monosílabos. Murió de insuficiencia cardíaca el 24 de febrero de 1953, a los 77 años. Había servido al ejército alemán durante 61 años. Si hay un hombre en este relato cuya crueldad no fue dirigida contra los enemigos de Alemania, sino contra sus propios compatriotas, ese hombre es Ferdinand Schörner. Los historiadores alemanes que estudiaron su caso después de la guerra encontraron órdenes firmadas por él que enviaban a soldados alemanes a la horca por delitos tan vagos como actitud derrotista o abandono no autorizado de posición. Schörner nació el 12 de junio de 1892 en Múnich. Era un combatiente extraordinariamente valiente de la Primera Guerra Mundial que había ganado la Pour le Mérite combatiendo en los Alpes. Físicamente intimidante, con una voz que sus subordinados describían como un rugido constante, Schörner construyó su carrera en el ejército de Hitler sobre una mezcla de brutalidad genuina y lealtad ideológica que lo distinguía de casi todos sus colegas. A diferencia de los generales formados en la tradición prusiana de la moderación en el ejercicio del poder, Schörner creía que el problema fundamental de las tropas alemanas era la falta de terror suficiente hacia sus propios oficiales. El remedio que aplicó fue aumentar ese terror de manera sistemática, patrullas de campo que detenían a los soldados rezagados, juicios sumarios en el campo, ejecuciones que se realizaban colgando a los condenados de los árboles de las carreteras con carteles alrededor del cuello que explicaban su crimen para que los soldados que pasaran recibieran el mensaje. Ascendió rápidamente porque Hitler veía en él exactamente lo que quería de un comandante. Alguien dispuesto a exigir el último sacrificio sin vacilar. En enero de 1945 fue nombrado mariscal de campo. En las semanas finales de la guerra comandó el grupo de ejércitos centro, que seguía combatiendo en territorio checo cuando el resto del Reich ya se había rendido. El 8 de mayo de 1945, en la noche de la rendición oficial, Schörner abandonó a sus tropas. Disfrazado de civil, abordó un avión y voló hacia el Tirol austriaco. Sus hombres, aquellos a quienes había exigido morir hasta el último, quedaron abandonados en un territorio hostil a merced de los soviéticos. Se presentó unos días después en un cuartel alemán
pensando posiblemente que podría entregarse a los americanos. Fue capturado por los estadounidenses, pero en junio de 1945 lo transfirieron a la Unión Soviética, que lo buscaba activamente por los crímenes de sus tropas. Pasó aproximadamente 10 años en campos de trabajo forzados soviéticos. En 1955 fue liberado y entregado a Alemania Oriental. Fue trasladado poco después a Alemania Occidental. Aquí fue nuevamente juzgado, esta vez por los tribunales de la República Federal por las ejecuciones que había ordenado contra soldados alemanes durante los últimos meses de la guerra. Fue condenado en 1957 a 4 años y medio de prisión. Fue liberado en 1960. Se retiró a Múnich y evitó hablar sobre la guerra durante el resto de su vida. Murió de un ataque cardíaco en 1973, a los 81 años. El general, que había colgado a sus propios soldados de los árboles por cobardía, murió en su cama de una ciudad bávara, después de sobrevivir a la prisión soviética, a 2 juicios en Alemania y a casi 3 décadas de posguerra. Hay personas que la historia menciona solo de pasada, en el espacio de pocas líneas, y que, sin embargo, encarnan momentos completamente singulares. Georg Stumme es una de ellas. Murió en exactamente el momento más crítico de la campaña del norte de África, en el instante en que todo estaba a punto de cambiar. Stumme nació el 29 de julio de 1886 en Holzminden, Baja Sajonia. Era un comandante blindado competente que había combatido en el Frente Oriental y que en agosto de 1942 fue designado para sustituir temporalmente a Erwin Rommel al mando del Panzerarmee África, mientras el mariscal regresaba a Alemania para recuperarse de la serie de dolencias físicas que había acumulado en 2 años de campaña en el desierto. Stumme llegó a África en el peor momento posible. El 23 de octubre de 1942, el general Bernard Montgomery lanzó la segunda batalla de El Alamein con la mayor concentración de fuego de artillería vista en el teatro africano. Más de 900 piezas disparando simultáneamente a lo largo de un frente de 12 kilómetros. Era el preludio del ataque que quebraría el frente del eje. En la mañana del 24 de octubre, Stumme se desplazó hacia la línea del frente para evaluar personalmente la situación. Su vehículo fue interceptado por fuego enemigo. El oficial que lo acompañaba fue muerto instantáneamente. El vehículo escapó bajo el fuego. Cuando el convoy llegó a una posición segura, los oficiales que iban en otros vehículos descubrieron que Stumme había desaparecido. Su cuerpo fue encontrado horas después junto a la carretera, sin heridas visibles. Los médicos que lo examinaron concluyeron que había sufrido un ataque cardíaco, posiblemente provocado por el salto al suelo cuando el vehículo fue alcanzado, o por la combinación de estrés extremo y la presión arterial elevada que lo acompañaba desde hacía tiempo. Hitler, que esa misma tarde llamó a Rommel para pedirle que regresara inmediatamente a África, mencionó a Stumme en términos de reconocimiento. Había durado exactamente 11 días al mando del Panzerarmee África antes de que su corazón dijera basta bajo el peso combinado del desierto, el bombardeo y la responsabilidad que no había pedido. Joseph Sepp Dietrich es uno de esos personajes que resultan más difíciles de comprender cuanto más se los estudia. No era un intelectual militar ni un estratega de primer orden. Era fundamentalmente un hombre de acción cuya lealtad personal a Hitler precedía en muchos años a la de cualquier general profesional. Dietrich nació el 28 de mayo de 1892 en Hawangen, Bavaria. Era carnicero de profesión antes de la Primera Guerra Mundial, donde sirvió en los cuerpos de tanques del ejército imperial. En los años 20 fue uno de los primeros miembros de las SS y el jefe del servicio personal de escolta de Hitler, los Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante la guerra ascendió desde el mando de esa unidad, que comenzó siendo una compañía de escolta y terminó siendo un cuerpo blindado de élite, hasta el mando del Sexto Ejército Blindado SS en la ofensiva de las Ardenas. En la masacre de Malmedy, el 17 de diciembre de 1944, 84 prisioneros de guerra estadounidenses fueron asesinados en un campo cercano a la carretera por tropas del Kampfgruppe Peiper, que formaba parte de la formación bajo el mando de Dietrich. Dietrich fue capturado por los estadounidenses en mayo de 1945 y procesado por los crímenes cometidos en las Ardenas.
Fue condenado a 25 años de prisión. Cumplió aproximadamente 10 años antes de ser liberado en 1956. En ese mismo año, fue nuevamente procesado por los tribunales alemanes por su participación en los asesinatos de la Noche de los Cuchillos Largos de 1934, cuando las SS ejecutaron a la cúpula de las SA a órdenes de Hitler. Fue condenado de nuevo. Fue liberado en 1958, 3 años antes del final de esa condena, por problemas cardíacos. Murió el 21 de abril de 1966 en Ludwigsburg de un ataque cardíaco a los 73 años. Su funeral reunió a miles de personas, una parte considerable de ellos antiguos miembros de las Waffen-SS, en lo que constituyó uno de los actos de reunión de veteranos más numerosos de la posguerra alemana. En el verano de 1945, cuando los juicios de Nuremberg comenzaban a tomar forma, los aliados se enfrentaron a una pregunta que no tenía respuesta fácil: ¿qué hacer con los hombres que habían dirigido las campañas militares de Hitler? Algunos habían muerto, otros estaban vivos y prisioneros. La distinción entre el criminal de guerra y el soldado profesional que simplemente había cumplido con su deber militar resultó ser más difícil de trazar de lo que los fiscales esperaban. Lo que este relato ha intentado mostrar no es solo una colección de biografías terminadas, sino una imagen de cómo una institución de primer orden fue consumida por la estructura política que le dio sus victorias iniciales. Los generales que aparecen en estas páginas eran, en su mayoría, hombres de considerable habilidad técnica. Algunos de ellos, como Manstein, Guderian o Heinrici, se encontraban entre los mejores soldados que el siglo XX produjo. Otros, como Schörner o Eicke, representaban algo más oscuro: la posibilidad de que el profesionalismo militar se convirtiera en un instrumento sin freno moral. Lo que los une no es la heroicidad ni la villanía, sino la pregunta que todos ellos, en distintos momentos y con distintas respuestas, tuvieron que enfrentar: ¿hasta cuándo se obedece? ¿Y qué se hace cuando se comprende que la obediencia conduce al abismo? Unos pocos encontraron la respuesta en la conspiración y la pagaron con la muerte. Otros la encontraron en la rendición y sobrevivieron. Muchos nunca la encontraron o la encontraron demasiado tarde para que importara. La generación siguiente a ellos, la que construyó la Bundeswehr dentro del marco democrático de la OTAN, intentó aprender la lección. Si lo logró completamente, es algo que el tiempo irá diciendo.